Hola chicos, buenos días. Buenos días, chef. Buenos días, buenos días. Vamos a darle un minutito a ver si conecta alguien más. Ok, vamos a empezar.
Bien, vamos a empezar desde este punto. Nos habíamos quedado el día de ayer en esa parte de la descripción de los pescados en el servicio, los pescados planos, los pescados grandes, etc. Vamos a continuar desde este punto, que son el cómo pelar y presentar los mariscos. Recordemos que toda esta parte que estamos retomando del libro son aspectos generales que tienen que ver con el servicio, ¿sale? Entonces, aquí el asunto o la temática de cómo pelar o presentar los mariscos es desde el punto de vista del servicio, ¿sale? Bien, entonces, retomando desde este punto, como les había comentado, vamos a empezar de cómo pelar y presentar los mariscos. Nos dice que en esta sección se va a retomar o se va a ver paso a paso cómo pelar y presentar algunos mariscos. Primero tenemos, o hablando desde el aspecto de los langostinos y de los camarones. Nos dice que ambos se pelan de la misma manera, aunque unos resultan más difíciles por su tamaño, mientras que otros por su mayor dureza. En este caso nos dice que se tiene que colocar la ración de langostinos o camarones en el plato a servir en forma de abanico. Con las pinzas, en este caso nos dice que la cuchara en la mano derecha y el tenedor en la mano izquierda. Con las pinzas tomamos cada pieza una por una, la colocamos en el mismo plato, en la parte más cercana a nosotros para poder trabajar mejor. La cabeza debe quedar a la izquierda y la cola a la derecha. Y las patas o vientre hacia nosotros. Se tiene que marcar y separar la cabeza y la cola sin retirar. Después nos dice que con la cuchara se tienen que quitar las patas del camarón y retirarlas al plato de desperdicios. Se tiene que pinchar el vientre del camarón con el tenedor, donde antes se encontraban las patas, y lo levantamos. Seguidamente, y con la ayuda de una cuchara en forma convexa, es decir, mirando hacia abajo, vamos quitando la cáscara desde la cola hasta la cabeza, dejándola caer en el plato de los desperdicios. Repetimos este procedimiento con la cantidad de camarones o langostinos que tengamos, Limpiamos el borde del plato con nuestra servilleta de mesero o lo servimos al cliente. ¿Sale? Entonces, en este punto suena muy fácil. La verdad es que suena muy sencillo el hecho de pelar y presentar los camarones o los langostinos, pero en realidad sí es un punto un tanto complicado, un punto un tanto difícil, porque, pues bueno, cuando no estás acostumbrado o no manejas características del servicio de gueridón, la verdad es que sí resulta un poquito complicado para todas las personas, ¿no? Yo en lo particular les podría decir que me costaría muchísimo trabajo pelar unos camarones con un tenedor y una cuchara. ¿Por qué? Pues por la falta de práctica, simplemente no podría hacerlo, ¿no? En realidad sí tiene como su chiste, como bien lo vemos aquí en la descripción. Se tiene que marcar la cabeza, se tiene que marcar la cola, posteriormente se tienen que retirar las patas. Una vez que quitamos las patas, ahora sí tiene como su técnica el hecho de meter la cuchara y de dejar el tenedor de cierta forma para ir botando la cáscara, ¿no? Pero bueno, esa es la forma como formal y la forma correcta de pelar los camarones y presentarlos al cliente. Ok. Por otro lado, cuando hablamos del bogavante y de la langosta, se tiene que hacer de la siguiente forma. Primero tenemos que colocar la pieza sobre una tabla, con la cabeza hacia nuestra izquierda. Sujetamos la cabeza con nuestra servilleta de mesero y procedemos a quitarle las tenazas o pinzas. Golpeamos las tenazas con las pinzas de mariscos o con el martillo de cocina, y si el cliente lo pide, le sacamos la carne.
Con la ayuda de un cuchillo de cocina y sujetándolo bien, cortamos el cuerpo desde la cabeza hasta la cola en 2 mitades, longitudinales lo más precisas posibles, y servimos al cliente. ¿Sale? Entonces, bueno, desde la característica que tiene, en este caso la langosta y el bogavante, lo ideal es que el personal de servicio no tanto es que les entregue la langosta completamente pelada. Se les entrega hasta cierto punto partida, pero con las características de que se pueda tomar la carne, en este caso de la langosta o el bogavante, fácilmente con un tenedor. Es decir, que está la langosta, se tiene que cortar a lo largo de una manera longitudinal para que la podamos abrir y obviamente podamos tomar la carne. Ahora, desde el punto de vista de las tenazas, aquí sí es opcional. Hay personas que no somos tan finas y que no sabemos comer pues la langosta de manera correcta y que realmente pues tenemos como mucho conflicto en el caso de las tenazas, ¿no? Hay personas que por no saber las tenazas las tiran, entonces cuando en realidad las tenazas tienen bastante carne. Es por eso que aquí se menciona que si tú lo deseas, el personal de servicio lo que puede hacer es literalmente con las pinzas, puede tronar en este caso la tenaza o bien con el martillo de cocina o con los martillitos estos de cocina, de tal modo que únicamente podamos quebrar el caparazón de la pinza y podamos extraer la carne de la misma. ¿Vale? Entonces eso ya va a ser opcional. Ya depende mucho si tú quieres, en este caso, pues que te rompan en la tenaza para que la puedas consumir, o bien tú lo haces con los utensilios que a veces se te brindan para que puedas comer pescados o mariscos, en este caso la langosta o el bogavante. ¿Sale? Entonces, bueno, ya va a depender de eso. Por otro lado, cuando hablamos de otro tipo pues, bueno, de mariscos, podemos hablar de la centolla o del cangrejo. En este caso, la centolla es lo que nosotros comúnmente conocemos como la jaiba, ¿sale? Entonces, también tiene su chiste en este caso. Nos dice que para servir estos mariscos hay que preparar las tenazas, el cuerpo y la cabeza por separado. Muy bien. En este caso, cuando hablamos de las pinzas o las tenazas, nos dice que le tenemos que quitar al marisco las pinzas y las tenazas. Se tienen que partir con las pinzas de mariscos y se sirven en el plato. Posteriormente, el cuerpo nos dice que colocamos el cuerpo boca arriba y que con las pinzas de mariscos o con un punzón hacemos palanca para separar el cuerpo de la cabeza. Retiramos las esporas con una cuchara y lo servimos acompañando las patas. Y la cabeza nos dice que se tiene que separar toda la carne y el coral. Lo removemos y lo mezclamos bien antes de servir con sus aderezos correspondientes. ¿Sale? Entonces, en el caso del cangrejo y de la jaiba, lo ideal es que se tengan que separar estas 3 partes, las pinzas o tenazas, el cuerpo y la cabeza. Sería como lo más correcto. ¿Por qué? Porque llevarías un orden específico y sabrías qué es lo que puedes comer y lo que no. Pero bueno, también ya es cuestión de gustos. Hay personas que les gusta mucho esta parte como de pelar el marisco y succionarlo y estar consumiendo, ¿no? Bueno, estar comiéndolo, pues. Pero bueno, vuelvo a repetir, ya va a depender de gustos. Ajá, aunque el hecho de succionar la carne en la mesa y así, no tiene como muy buena vista, ¿saben? O sea, realmente no es como considerado de muy buena educación, pero bueno, al final se puede hacer, ¿no? Ya, vuelvo a repetir, ya va a depender como de gustos. Bien, luego nos dice cómo se tiene que deshuesar y presentar determinadas carnes. Eso también es hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, también es muy importante, ¿sale?
Nos dice entonces que en esta sección se tiene que ver o se verá cómo se le quita el hueso, se trocea y se presentan algunas carnes comunes desde el punto de vista del servicio, hablando, más específicamente hablando desde el servicio de Gueridón. Ajá. Entonces hay que tomar en cuenta que todas estas características que estamos viendo ahorita tienen que ver directamente con el servicio de Gueridón. Son las recomendaciones adecuadas que se le hace al personal de servicio, en este caso, para poder presentar, en este caso, la carne al comensal. Vamos a empezar con el primero, que son las aves. Ajá. Y nos dice que estas se tratan en 3 fases. La primera fase nos habla del muslo y de las alas. Nos dice que se tiene que colocar el ave sobre una tabla en el carro auxiliar frente al comensal que la haya solicitado. Se coloca el cuchillo en el hueco del pescuezo y el tenedor en el hueco de los muslos. Levantamos el ave entera para dejar que caigan los jugos sobre la fuente. La colocamos de costado en la tabla y con el tenedor en la mano izquierda pinchamos entre la inserción que tiene el muslo y el contramuslo. Giramos la muñeca hacia la izquierda para que salga la pieza entera y ayudándonos con el cuchillo en la mano derecha para cortar la piel que lo une, en caso de que fuese necesario. Repetimos con el ala, pinchamos con el tenedor en la inserción que la une al resto del cuerpo. Giramos la muñeca a la izquierda para desprender la ala completa. Trasladamos los trozos que acabamos de cortar al plato que vayamos a servir y nos dice que volteamos el ave hacia el otro lado que acabamos de cortar y repetimos con el otro muslo y ala. En este caso podemos tomar el tenedor con la mano derecha y el cuchillo con la izquierda para que no tengamos que cruzar las manos y que de este modo seamos más elegantes frente al cliente. El giro de muñeca en este caso será hacia la derecha y se tiene que servir al comensal. Ok, esta primera fase, hablando de la pierna, perdón, de los muslos y de las alas, se explica de una forma en que tú pudieras presentar la pieza completa, es decir, el pollo completo, ¿sale? Entonces, eso sería como el procedimiento ideal para, en este caso, despiezar el pollo y despiezarlo desde el punto de vista del muslo y las alas. Luego tenemos una segunda fase. En esta segunda fase tenemos las pechugas. Nos dice que para poder retirar las pechugas del pollo completo, nos dice que debemos colocar el ave boca arriba y le hacemos un corte con el cuchillo entre las pechugas, de atrás hacia adelante, hasta cortar la horquilla con un golpe fuerte, pero sin hacer ruido. Desprendemos 2 pechugas, las pasamos a la tabla y las servimos en los platos de los comensales. Damos vuelta al ave por si algún comensal quiere comer la parte restante del ave. ¿Vale? Entonces, en este punto de la pechuga, si nos damos cuenta, no se desprende con todo y hueso. Lo único que hacemos es hacer inserción en la parte central de la pechuga y de ahí cortar hacia afuera para que podamos botar el breast o la pechuga completa. Y a partir de eso nosotros vamos a poderla presentar al comensal. La retiramos, la ponemos en la tabla y ahora sí, dependiendo qué es lo que quiera el comensal o qué es lo que solicite, se puede rebanar, se pueden sacar escalopas, etcétera, etcétera. O sea, ya va a depender, en este caso, del cliente o del comensal, de qué forma es en la que quiere que se le sirva la pechuga. Si se dan cuenta, la parte de la obtención de la pechuga, de la pieza completa del pollo, es un poco más sencilla que la obtención del muslo y de las alas. En el caso del muslo y de las alas, se tiene que hacer un poquito más de maniobra para que se pueda obtener. En esta misma segunda fase, nos dice que tenemos que colocar el ave boca arriba y le hacemos un corte con el cuchillo entre las pechugas de atrás. Ah, no sé, ya se los mencioné. Para la tercera fase, que es la guarnición y presentación,
nos dice que debemos colocar un poco del jugo obtenido de la propia cocción encima de la carne. Ponemos la guarnición correspondiente, limpiamos los bordes del plato con una servilleta de mesero y servimos al comensal. ¿Vale? Entonces, como tal, esta tercera fase ya va a ser la fase como tal de la presentación del producto que estamos obteniendo a partir de, pues del juego que tenemos con la cuchara, con el tenedor y, ¿por qué no, con el cuchillo? Bien, hablando de otros tipos de carne, que también son importantes para el servicio, podemos mencionar el chateaubriand o la carne de ternera o de res. ¿Sale? En este caso nos dice que tenemos que colocar la carne en la tabla sobre el carro auxiliar. Troceamos con la ayuda de las pinzas o del tenedor y del cuchillo de cocina de manera que nos queden porciones finas, lisas y enteras. Debemos procurar no pinchar la carne mientras la cortamos para que no pierda su jugo. Para ello, apoyamos el tenedor o las pinzas con los dientes apuntando hacia arriba. Servimos en el plato acompañándolo con un poco de su jugo de cocción y de su guarnición correspondiente. ¿Sale? Entonces, esto sí es bien importante, la parte del desjugado en el servicio. Muchas veces caemos en el error, o la gente que se dedica a hacer comidas, cae en el error de que una vez que retiras la carne, vamos a suponer del horno, lo que haces es pincharla. Agarras el famoso, ¿cómo se le llama? Pues se le llama trinche, pero no es trinche, porque trinche es de 3, pero bueno. Agarramos el famoso trinche y obviamente pinchamos la carne para que no se mueva y posteriormente cortamos con un cuchillo finamente, o bueno, según el tamaño que vayamos a presentar. Pero aquí lo ideal, como nos dice, es que podemos pincharla o podemos hacer cierta presión, pero con los dientes hacia arriba, de tal modo que no perforemos la carne y esto no provoque que se desjugue la carne, ¿no? Entonces sí es como muy importante tomar en cuenta esto. Por otro lado, hay que también señalar que podemos cortar la carne sin necesidad de utilizar el trinche. En este caso, podríamos auxiliarnos con un guante de látex y este guante nos va a permitir, sujetar, en este caso, la pieza, hacer los cortes y, por lo tanto, no haríamos que se desjugara. ¿Sale? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Y también, hasta cierto punto, cuestión de protocolo. Dado que, pues bueno, el protocolo de servicio te dice que pues, lo tienes que pinchar o lo tienes que hacer con el tenedor y los dientes hacia arriba. Pero pues, de una manera más informal, sin problema, podemos ponernos un guante y lo tomamos y posteriormente lo cortamos. También eso ya depende de cada quien. Nos dice que una vez marcado, soltamos la mano izquierda y nos colocamos la servilleta en la mano habitual o de manera habitual. Tomamos las piezas, en este caso la cuchara en la mano derecha y el tenedor en la mano izquierda, y metemos la punta de la cuchara en la incisión hecha por el cuchillo. Vamos abriendo la pierna de forma tal... Ay, no, mentira, me salté un procedimiento. Vamos con la parte de la pierna de cordero. Yo dije, ¿la pierna? Dije, no, ¿cómo crees? Vamos con la parte de la pierna de cordero. Tenemos que, esta debe ser deshuesada antes de servirse. Con la servilleta de un mesero en la mano izquierda, tomamos la pata y la enrollamos. Con el cuchillo en la mano derecha, marcamos el hueso. Posteriormente, una vez marcado, soltamos la mano izquierda y nos colocamos la servilleta de la manera habitual. Tomamos las pinzas, en este caso la cuchara en la mano derecha y el tenedor en la izquierda, y metemos la punta de la cuchara en la incisión hecha por el cuchillo. Vamos abriendo la pierna de forma tal que el hueso nos quede limpio y al descubierto. Retiramos el hueso del plato y los desperdicios. Y nos dice que con el cuchillo de cocina fileteamos de manera rápida y elegante para luego servir a los platos.
¿Sale? En este caso, bueno, aquí la descripción lo pinta súper sencillo, súper fácil la parte del deshuesado de la pierna. ¿Sale? Entonces aquí, número uno, hay que conocer la articulación. ¿Sale? Debemos conocer cómo está formada la articulación, en este caso del animal, para poder realizar los cortes de manera fácil y rápida, que por ejemplo se marcan aquí en esta descripción. Ajá. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos guiar y decimos, ok, sí, pues voy a deshuesar una pierna, ¿no? Pero a lo mejor en su vida han deshuesado una pierna, a lo mejor en su vida han visto bien la estructura como tal de cómo está distribuida la pierna. Entonces, es importante que conozcamos en este caso la estructura que tiene la pierna para que podamos deshuesarla de manera correcta, porque si no, lo único que vamos a hacer es que nos vamos a tardar años haciendo el deshuesado de la pierna de cordero. Quítenle las sombras esas azules. Gracias, qué amables. Por otro lado tenemos la pierna de cerdo o de jabalí. Nos dice que con la servilleta de mesero en la mano izquierda sujetamos el extremo de la pierna. Lo levantamos unos 30 grados y con el cuchillo de cocina en la derecha empezamos a trocear en diagonal, obteniendo raciones de unos 250 gramos por persona. ¿Sale? Entonces, bueno, en este caso, como estamos hablando que es carne de caza, bueno, hablando carne de cerdo y carne de caza en el caso del jabalí, la recomendación es no deshueso por completo, sino voy porcionando. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de de la carne ya cocinada. Por ejemplo, si hablamos de la carne de res, si hablamos de la pierna de cordero, y ahorita hablando de la pierna de cerdo y de jabalí, estamos hablando que la carne tiene que estar ya cocida, no en crudo. Si fuese en crudo sería todavía muchísimo más difícil. ¿Vale? Entonces, como ya es cocinada, pues es un poquito más sencillo. Por ejemplo, en el caso de la pierna de cordero, es un poco más sencillo una vez que está cocinada porque nos permite manipularla de mejor forma. Ok. Bien, terminamos con esa presentación. Vamos con otra. Permítanme un momento porque está abriendo la presentación. Ok. Ok, vamos a empezar con, en este caso, bueno, sigue siendo la misma presentación, solo que, bueno, dividí las presentaciones en partes porque si no, no se podían cargar en el Drive, ¿no? Pero bueno, entonces, retomando esta parte de la presentación, estábamos hablando de la presentación de algunas carnes, o de algunas piezas de carne hacia el comensal, que, bueno, se podían deshuesar o se podían porcionar. Ahora vamos con la presentación de la fruta, que también tiene como su chiste y tiene ahí su encanto, ¿no? Nos dice que a la hora de servir y preparar platos con fruta y a la vista del cliente, debemos tener en cuenta que su preparación dependerá de la fruta a trabajar.
En esta sección desarrollaremos las diferentes formas de pelar, cortar y presentar la fruta para algunas de sus variantes más comunes. En este caso vamos a empezar con la naranja. ¿Sale? Cuando hablamos de la naranja nos dice que hay dos maneras diferentes de cortar y servir una naranja, dependiendo de la forma en que se quiera presentar. Primero tenemos la presentación de la naranja en rodajas. Nos dice que tomar la naranja con las pinzas y ponerla sobre el plato para servir. Colocar el pico, aquella parte que se une al tallo de la planta, hacia nuestra izquierda. Sujetar la naranja con las pinzas sin pincharla. Y nos dice que con el cuchillo en la mano derecha cortar la base de la naranja para que se pueda quedar de pie. Pinchar con el tenedor en la mano izquierda la tapa de la naranja que acabamos de cortar. La retiramos y volvemos a pinchar sobre el pico de la sobre el pico, para levantar la naranja. Es que se me había perdido. ¿Sale? Después tenemos que con el cuchillo en la mano derecha procedemos a pelar la naranja sin que pierda su jugo. Pelamos en espiral. Lo que gira no es el cuchillo, sino nuestra mano izquierda con la naranja pinchada con el tenedor. Tenemos que, cuando tengamos todo el espiral de la piel, terminamos en la zona donde está el tenedor. Desechamos la piel al plato de desperdicios. Ponemos la naranja. Ponemos la naranja en el plato que vamos a servir y procedemos a cortar en rodajas finas mientras la vamos colocando de forma de círculo. Una vez finalizado y con la ayuda de las pinzas, cortamos la parte central más blanquecina de cada trozo. Para servir podemos espolvorear con azúcar por encima o darle un acabado más elaborado. Ok, aquí la recomendación es darle un espolvoreado de azúcar, ¿no? Digo, yo creo que aquí en México lo que haríamos es, una vez que tenemos cortada en rodajas la naranja, lo ideal es ponerle pues chilito piquín, ¿no? O en este caso el famoso tajín, ¿vale? Pero bueno, ya va a depender y es de gustos, ¿no? En realidad, si nos damos cuenta, no es como la gran ciencia este paso de cómo cortar la naranja, simplemente te está dando un orden que podrías seguir para que, pues bueno, tenga como buena presentación o se vea de buena forma el cómo presentas una naranja. Por otro lado, tenemos también la naranja en gajos. En este caso nos dice que se tiene que repetir los pasos de 1 al 4 del procedimiento anterior. Con el cuchillo en la mano derecha vamos sacando la piel en tiras de arriba hacia abajo hasta que nos quede la naranja pelada en forma de flor. Pasamos al plato de postre que vamos a servir, donde procedemos a sacar cada gajo de la naranja. Acomodamos los gajos en forma de palmera y elegimos la forma de presentar con azúcar, un flambeado o servirla caliente, etc. Ahora, si nos damos cuenta, aquí el asunto es, voy a pelar primero la naranja, voy a sacar supremas, pero en este caso, como se ilustra en la imagen, en ningún momento involucramos las manos, ¿sale? Todo es a través de el uso del tenedor y del cuchillo, porque esa es la manera correcta de hacer la presentación en un gueridón. Entonces también se necesita suficiente habilidad para poder hacerlo, y más aún para pelar, ¿sale? Porque o no pelamos nada, o de plano le quitamos la mitad de la carne cuando estamos pelando, ¿sale? Entonces, bueno, sí, ahí tiene sus pros y sus contras. Luego también hablamos de la manzana y de la pera. En el caso de la manzana y de la pera, nos dice que pinchar la parte que se conecta con el tallo
con el tenedor en la mano izquierda y colocar sobre un plato del postre. Cortar en cuartos y después nos dice que pinchar cada cuarto de la fruta en el centro, levantar y pelar con un cuchillo, desechar la piel y posteriormente nos dice que debemos recortar la parte interna, quitándole las semillas. Colocamos todos los trozos en el plato, decoramos de forma elegante y servimos. Este procedimiento debe hacerse con cierta celeridad para evitar que la fruta se oxide. Es decir, hacerlo lo más rápido posible para justamente evitar que se pueda oxidar la fruta. Por otro lado, tenemos algunas otras frutas que también tienen su chiste o sus características al momento de hacer o de presentarlas al cliente. Primero tenemos la piña. En el caso de la piña, nos dice que se tiene que tomar por el extremo superior de la servilleta del mesero y nuestra mano izquierda para pasarla a la tabla donde la vamos a cortar. Con el cuchillo de cocina en la mano derecha hacemos un corte en la parte inferior para que pueda quedar de pie. Pelamos la fruta de arriba hacia abajo, acostamos la fruta lateralmente y cortamos en rodajas. Después nos dice que se tiene que cortar el centro de cada rodaja con el cuchillo, con las pinzas, y se tiene que servir varias rodajas a cada plato y decoramos de forma elegante antes de servir. Bien, aquí tenemos este pequeño letrero, o bueno, este pequeño título que nos dice algunos alimentos especiales. En este caso nos dice que dentro de los considerados servicios especiales hay ciertos alimentos específicos que por su alto coste y por la falta de personal calificado para su correcta manipulación y servicio son considerados como la alta categoría y por lo tanto no se encuentran de manera habitual en cualquier restaurante. Algunos de estos alimentos son el caviar, el foie gras, las ostras, el jamón crudo, y también incluimos en esta sección el aceite de oliva. Aunque pueda encontrarse en muchos restaurantes, los de mejor calidad son considerados productos gourmet, exclusivos a unos pocos establecimientos de alto nivel. Ok, chicos, vamos a suspenderle hasta aquí, ¿sale? Y los veo de regreso en 5 minutos, ¿sale? Son las 7:52, los veo de regreso a las 7:57. Sí, chef. Ok.
Vamos a darle unos 2 minutitos para ver si se integra alguien más. ¿Cómo van? ¿No saben? ¿Cómo van en el partido? 3-0 México, che. ¿Y si está bueno? ¿Sí están jugando bien? Pues hay 2-2. Con Francia sí jugaron bien chido, ¿no? Con Japón. Ah, jugaron más o menos con Japón. Los japoneses sí traían. No, pues con Japón 8, hermano. Sale, chicos. Vamos a seguir, ¿sale? Mm, 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 mm. Ok, chicos, bueno, ahorita en lo que hemos visto, terminamos de ver el despiece de ciertas piezas, o bueno, de ciertos elementos, animales, etcétera, para el servicio de gueridón. Ahorita vamos a empezar con algunos alimentos especiales. Pero antes de continuar con ello, quiero compartirles, en este caso, el despiece de gueridón de un alimento, ¿sale? Para que vean más o menos de qué forma se lleva a cabo, ajá, y de qué forma se tienen que manipular en este caso, los cubiertos, ¿sale? Bien, permítanme un momento. Ok, listo. Vamos a ver este pequeño video
que nos habla sobre el servicio de Gueridón y cómo se tiene que porcionar, en este caso, el pollo. ¿Vale? Bien, pongan atención. Más sofisticado y utilizado en los restaurantes de lujo o gourmet. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este tipo de restaurantes utilizan este servicio? Pues lo usan para resaltar la atención y las habilidades de su personal, pues hay que recalcar que quienes ofrecen este tipo de servicios son personas sumamente hábiles, se diría que casi malabaristas. En el servicio Gueridón, cuyo nombre se deriva del Gueridón, una mesa de servicio móvil o carrito en el cual la comida puede trucharse, cortarse en filetes, flamearse, etc. Y donde los alimentos son montados en porciones sazonadas o preparadas frente al cliente. El plato montado se sirve por la derecha. En el servicio de Gueridón, este vehículo se traslada de una mesa a otra. Por lo tanto, hay un gueridón para 3 o 4 mesas máximo. Pero, ¿para qué sirve? Para preparar los alimentos frente al cliente y al gusto del cliente. Terminar una preparación culinaria frente al cliente. Colocar las bandejas de servicio para la entrega de los platos a los clientes. Trinchar aves. Preparar pescados. Algunos restaurantes presentan las aves y los pescados ya cocinados para terminar de sazonarlos frente a los comensales. En este tipo de servicios, las etapas son las siguientes. 1. Marcar los puestos de los clientes con cubiertos acordes a lo que se les va a servir. Cubiertos de entrada, cubiertos para el pescado, cubiertos para la carne y cubiertos para el postre. 2. Colocar la fuente de alimentos para trinchar, flambear, servir los platos y las salseras en el gueridón de servicio, el cual se ubicará cerca de la mesa a servir. 3. Una vez que todos los alimentos estén listos para consumir, los meseros entregarán los platos a todos los clientes de una sola vez. Esta operación se hace con las manos, sin usar la bandeja. ¿Cuáles son las virtudes del servicio Gueridón? Es un servicio elegante. Los meseros prestan mucha atención a los detalles del servicio. La producción gastronómica y el servicio se adaptan a las necesidades de los clientes. Pero, como en todo, existen desventajas. Es un servicio complejo que requiere personal muy bien capacitado. Se requiere mucho personal en la cocina y en el comedor. Es un servicio un poco lento. No es un servicio adecuado para banquetes. En este servicio es importante que el mesero cuente con los equipos necesarios, pues de eso y de su habilidad depende el éxito de este sofisticado sistema de servir alimentos. Ok, permítanme un momento, les quiero compartir otro que es Ok, ese también está interesante. El short es que se debe partir con un plato para de alguna manera demostrar la ternura de la carne. Por fuera debe quedar bien dorada, pero por dentro la carne, pues para dejarlo tiene que estar solo cosas se debe partir. Plato, inmediatamente después tirar.
Realmente, un segundito. Ok, este es el ideal. Ok. El audio quizá no era como el mejor del mundo, pero bueno, tratamos de ver este punto de, ¿cómo se le llama? Del despiece del lechón o del cochinillo, que en realidad es una tradición, ¿cómo se le dice? Española, ¿sale? Que viene como desde la antigüedad y que solo en algunos restaurantes tienden a realizarla, ¿sale? Únicamente hay que saber, pues, hacerla, ¿no? En este caso, hay algo muy importante con esta parte del lechón o del cochino, porque debe de tener ciertas características. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de decir lechón no quiere decir que sea del tamaño que sea, o que sea como, o que ya esté bastante grande. Bastante grande hablemos pasado de los 4 meses, ¿sale?
Ya mucho más de los 4 meses es demasiado grande, demasiado maduro, por así decirlo, lo cual pues impide que podamos hacer este tipo de cortes, ¿sale? En este caso del lechón, ¿no? O sea, la verdad es que sí lo impide, y lo ideal es que tenga que ser como de mes y medio aproximadamente, máximo de 2 meses el lechón, para que pueda estar muy tierno y al momento de la cocción, pues bueno, se pueda cocinar de manera correcta y con el plato sin ningún esfuerzo tengamos que cortarlo. Ejemplo, ahorita en los videos que yo les puse, en el primer video, bueno, la persona que estaba haciendo el corte del lechón, la verdad es que el lechón estaba muy enorme, o sea, ya era un lechón muy grande, y si se dan cuenta tuvo que batallar bastante con el plato al momento de cortarlo, no por la carne, sino porque los huesos no se podían romper. En este caso, lo ideal para el despiece del lechón es que se tiene que golpear y se tienen que fracturar los huesos de manera rápida, porque son huesos tiernos. Entonces, en este caso, como ese lechón ya estaba más adulto que nada, pues les costó mucho trabajo, en este caso, a la persona que lo estaba haciendo. ¿Vale? Pero bueno, sí cabe mencionar que es muy elegante esta parte de porcionar el lechón así, y lo hacen siempre frente a las personas que lo hayan pedido. ¿Vale? Entonces, pues bueno, solo es un ejemplo de los tantos que se pueden realizar en el caso pues del servicio Gueridón, ¿no? De presentar y del despiece de los alimentos frente al comensal. Bien, vamos a seguir en la parte que nos habíamos quedado. Permítame un tantito. Listo. Ok, nos habíamos quedado en esta parte. Solo déjenme mirar al bote de basura rápido. Ahora sí. Estábamos hablando, o íbamos a retomar esta parte de algunos alimentos especiales. Tenemos entonces que dentro de los considerados servicios especiales hay ciertos alimentos específicos que por su alto coste o por la falta de personal calificado para su correcta manipulación y servicio son considerados como de alta categoría y por lo tanto no se encuentran de manera habitual en cualquier restaurante. Algunos de estos alimentos son el caviar, el foie gras, las ostras, el jamón crudo, y también incluimos en esta sección el aceite de oliva. Aunque pueda encontrarse en muchos restaurantes, los de mejor calidad son considerados productos gourmet, exclusivos a unos pocos establecimientos de alto nivel. Bueno, a continuación se van a presentar algunas características propias de cada uno de estos alimentos, cómo se preparan, cómo se manipulan y cómo se presentan y decoran. Bien, en este caso vamos a hablar un poquito del caviar. En el caso del caviar nos dice que el nombre del caviar proviene del turco, que quiere decir caullar, que se refiere a las pequeñas huevas de color negro proveniente del pez esturión. ¿Cuáles son las variedades? Ok, tenemos que la familia del esturión consta de 25 especies, de las cuales solo 4 se usan para la producción de caviar, y estas son las siguientes. La especie búlgara nos dice que es la variedad más costosa. Es producida por el esturión más grande y es capaz de generar de 40 a 300 kilos de hueva grandes, delicadas y con un color gris oscuro, casi negro. Posteriormente tenemos la variedad Osetra. Nos dice que es de tamaño medio y de color entre grisáceo y verde.
Luego tenemos otro que es el Zeebrugge, que es el más pequeño. Y tenemos el Sterlet o caviar dorado o imperial, que es de color dorado, muy caro y difícil de encontrar. En una época se reserva exclusivamente para la relanza rusa, persa y austriaca, ¿sale? Entonces vamos a tener que el caviar más caro entonces, o la variedad más cara, es el Sterlet o el caviar dorado o imperial. Tenemos que las principales regiones productoras de caviar son los países que bordean el Mar Caspio y el Mar Negro. En este caso lo que es Irán, que es el primer productor mundial, Rusia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán, ¿sale? Todos esos países son los principales productores de caviar del mundo, ¿sale? No es ni siquiera Finlandia ni algunos otros, ¿no? Sino estos son los principales productores. También como podemos encontrar caviar producido por otros países como el lumpo, la truncha, el bacalao, el atún o el de salmón, aunque de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estos no son técnicamente caviar. O sea, son huevas, existen muchas huevas de pescado que se pueden nombrar o se pueden utilizar bajo el nombre de caviar, pero en realidad no lo son, porque el caviar únicamente proviene, como ya lo dijimos, del pez asturión. Entonces, el resto, sí, ok, son huevas de pescado, saben ricas, pero pues no es caviar. ¿Cuáles son entonces las principales, o bueno, dentro de estas principales regiones productoras de caviar? Bueno, como ya las mencionaba, entonces están entre el Mar Caspio y el Mar Negro, que es Irán, Rusia, Azerbaiyán, Turkmenistán y Kazajstán. También podemos encontrar caviar producido por algunas otras especies, lo que les había comentado hace un momento, pero bueno, ya no son consideradas como caviar. ¿Cuál es el modo de preparación y conservación? Tenemos que la conservación del caviar debe ser entre 2 a 4 grados para que no se estropee. Una lata suele tener fecha de caducidad a los 3 meses, aunque una vez abierta debe ser consumida de inmediato. El consumo de caviar también debe realizarse en frío, entre los 4 y los 7 grados. Es importante asimismo prestar atención al material de la cuchara con el que se consume, ya que puede oxidar o alterar su sabor. Este no debe ser metal, sino que la más recomendable es el nácar. En todo caso, debe ser un material no reactivo, tal que no altere el sabor delicado del caviar. Suele acompañarse con vinos secos blancos, cavas o champán. También puede acompañarse con vodka servido a 6 grados. ¿Vale? Entonces, yo en lo particular les podría decir, no sé ustedes si me puedan dar ese dato, yo nunca he probado el caviar. Honestamente no se me antoja, pero nunca lo he probado. ¿Ustedes sí lo han probado o no han tenido la oportunidad tampoco de probarlo? Yo no, chef. Mike, ¿no? No, Okay. no. ¿El resto, chicos, ustedes ya lo probaron o no? No, chef. Bien. A final de cuentas, bueno, es lo que les mencionaba. Sí, les digo, es lo que les mencionaba. La verdad es que, digo, sí es caro y todo el asunto. Hay a quienes les gusta. Digo, yo conozco personas que sí lo han probado y definitivamente dicen que sabe bien feo, ¿no? Sí hay personas que conozco que dicen, ¿sabes qué? O sea, sí es muy caro, muy bonito y todo, pero pues a mí no me gustó. O sea, realmente ahí tiene, así es cuestión de gustos, pero pues bueno, sí tiene su chiste el cómo consumirlo y los cuidados específicos que se le tienen que dar al caviar. Bueno, por otro lado nos dice que el caviar es uno de los platos que más categoría da a un restaurante. Se le asocia frecuentemente con lujo y sofisticación. Se puede presentar en tarrinas individuales de vidrio
sobre un bol con hielo picado o en su lata de origen sobre un elegante molde de hielo. Esta última presentación suele usarse cuando el cliente solicita un caviar ruso o persa, para que éste pueda apreciar la calidad del origen del alimento. Suele consumirse como guarnición o para untar. Por ello, cuando un cliente pide caviar, suele venir acompañado de tostadas o pan, o en este caso también mantequilla y medio limón. En la mesa colocamos un cuchillo de postre y la cuchara, en este caso del material adecuado, y ambos a la derecha del plato. ¿Sale? Entonces vamos a tener que también en cuestiones de servicio, el caviar va a tener como ciertas características que, pues que lo van a hacer muy especial. O sea, realmente no se puede montar en cualquier cosa, no se puede untar con cualquier cosa. ¿Por qué? Porque provoca reacciones. Ajá. Recordemos que el caviar, al final de cuentas, es una hueva de pescado muy delicada y obviamente tiene cierto pH. Cuando nosotros llevamos o sometemos al contacto ese pH de este producto con algunos materiales que suelen provocar alguna reacción, pues vamos a tener alteraciones en el sabor, vamos a tener alteraciones en la textura, en el olor, etc. Entonces lo ideal es como siempre apegarse a las características. Si es que ustedes un día van a consumir caviar, pues apegarse a las características que son, que en realidad lo ideal sería como una cucharita o un pequeño tazoncillo de concha nácar, ¿no? Y esta concha nácar, pues lo que nos va a ayudar es a que no existan este tipo de reacciones en el alimento. Ok, ¿cuál es el modo de presentación entonces en este caso? Mentira. Me perdí. Ok. Ok, bueno, por ahí me comí alguna diapositiva, pero bueno. Hablando de otra característica o otro alimento muy importante es el foie gras, que como ya sabemos, el foie, en este caso que es el hígado, es el hígado graso del pato, ¿vale? Entonces, es un alimento muy apreciado. La verdad es que sí es un alimento muy apreciado en el mundo gastronómico, aunque a la mayoría, por ejemplo, de los mexicanos, pues no nos gusta. O sea, realmente sentimos que es un sabor muy feo. Si de por sí, yo creo que al 60% o 70% de los mexicanos no les gusta el hígado de pollo, ahora imagínense el foie, que a final de cuentas dicen que es un poco más perfumado. Yo solo he comido paté de foie, pero no he comido como tal el foie. Entonces tiene como, dicen que sí tiene una textura distinta y que sí tiene un sabor muy diferente. En realidad yo no lo he comido porque se me hace súper caro y no, prefiero comprarme otros alimentos que foie, la verdad. Entonces, pero bueno, sí es un alimento muy apreciado. En este caso, cuando hablamos del modo de preparación, tenemos que el foie se sirve siempre fresco. En el caso del foie gras pasteurizado, debe conservarse en el refrigerador y mantenerse a temperatura ambiente unos 15 minutos antes de servirse. En cambio, el foie gras en conserva, esterilizado, conviene mantenerlo refrigerado unas horas antes de servirlo. Al presentarlo, se corta en rodajas a la última hora con el fin de preservar su color y su sabor auténticos. Se recomienda usar una lira, es decir, con un hilo metálico. Las liras son con las que se corta también el queso. Entonces, que es un hilo metálico, pues atado por dos orillas, y esto te permite hacer o realizar cortes de diferente forma. Y después nos dice que se recomienda, bueno, con una lira o con un cuchillo fino pasado por agua caliente para obtener rodajas homogéneas. El foie entero puede consumirse solo o acompañado de una mermelada de cebolla o de higo, junto con rebanadas de pan tostado fresco.
El foie gras se acompaña principalmente con vinos blancos dulces y con moscatel. En caso de que el foie gras venga a la plancha, también puede acompañarse de vino tinto. ¿Vale? Entonces vamos a tener que, pues existen algunas diferentes formas de consumir el foie gras y los tipos de foie gras. Por otro lado, tenemos el jamón crudo. El jamón crudo o serrano es un alimento que se obtiene a partir de la salazón y del secado al aire de las patas del cerdo. Se denomina jamón crudo cuando se trata de las patas traseras y paleta cuando se trata de las patas delanteras. El principal país productor es España, aunque también aunque también es mundialmente reconocido el producto en Italia, más comúnmente el prosciutto di Parma, ¿sale? Recordemos que, bueno, en este caso existen diferentes variedades. Existe el famosísimo, bueno, la paleta, el jamón ibérico, la paleta, que es el jamón serrano, y el prosciutto di Parma, que son salados y curados casi de la misma forma, solo que el prosciutto di Parma tiene una característica que es un poco más, es un poco menos graso que en este caso el jamón serrano. Y en este caso el jamón serrano lo que tiene es que tiene suficiente grasa intramuscular para mejorar el sabor del mismo. En el caso del prosciutto di Parma sí tiene grasa, sí, pero tiene un poco menos que en este caso el jamón serrano, ¿sale? Entonces el sabor cambia porque aparte los ingredientes con los que se cura son diferentes. Tenemos entonces que la calidad del jamón crudo dependerá principalmente de tres factores muy importantes, ¿sale? En este caso, la calidad, la podemos encontrar o depende de la genética del animal, del campo donde se haya criado y de su alimentación. ¿Por qué es importante la genética del animal? La genética del animal nos va a permitir que, en este caso, pueda, a lo mejor al alimentarlo muy bien, pueda tener piernas o paletas muy gordas, o en este caso bastante abundante en carne y no tanto en grasa. Entonces, bueno, va a depender de ese tipo de características en cuanto a la genética. El campo donde se haya criado, recordemos que también, así como los tipos de carne, en este caso de la carne Kobe y la carne Wagyu, que son como de ranchos específicos o de granjas específicas del Japón, donde, bueno, son una serie, son una raza que en realidad no tiene que ser una raza pura porque no se cruza ni nada, ¿sale? Entonces lo mismo va a pasar en este caso con el campo donde se haya criado. Depende de mucho en este caso el cerdo, cómo es cuidado, cómo es alimentado y todo el rollo. Originalmente se dice que para obtener piernas, jamones serranos o jamones ibéricos de calidad, el animal debe de consumir avellanas, ¿sale? Avellanas y algunas otras semillas que son de gran utilidad para que tenga un sabor específico. Posteriormente tenemos la alimentación, es lo que les mencionaba ahorita. La parte del campo donde se haya criado también va de la mano con su alimentación. Hay algunos lugares que se dedican a realizar este tipo de jamones que llevan bajo dieta a los animalitos, ¿sale? Pero es una dieta en base a alimentos. Sin en cambio, existen algunas otras que llevan un régimen, pues, digamos que de dieta, pero se dedican a comer como cosas más naturales y grasas más naturales, lo que le permite que algunas veces o algunos productos desarrollen y puedan ofrecer omegas, me parece, no sé si son omegas 6 o omegas 9, no recuerdo muy bien, pero también te ofrecen ese tipo de características. Bueno, respecto a este último punto, la mejor alimentación
es puramente de bellotas, ¿sale? Bellotas o avellanas. Y nos dice que no todos los cerdos se alimentan con bellota, con lo cual no todos los jamones son de la misma calidad, mientras que algunos cerdos son alimentados con cereales y pienso, otros con cebolla y pienso. Solo algunos reciben exclusivamente la bellota. Déjenme ver rápidamente qué es el pienso porque no recuerdo muy bien. Ok, el pienso como tal es un alimento balanceado, ¿sale? Que se compone de vitaminas y minerales. Es un alimento compuesto, ¿sale? Ya, es que no me acordaba aquí bien qué era el pienso, pero bueno. Por otro lado tenemos que las bellotas maduran en los meses más fríos del año. Además, las características nutricionales que aportan a los cerdos son más importantes debido al ejercicio que les obligan a hacer diariamente para conseguir ingerir más cantidades que necesitan para mantenerse alimentados. El corte del jamón. Tenemos que dentro del corte del jamón es un rito muy importante, sobre todo en aquellos países donde se constituye una parte esencial de su dieta. Culturalmente en España, el corte a cuchillo es considerado un arte y solo con una realización adecuada se obtendrán los aromas y sabores que el alimento potencialmente puede ofrecer. Mientras que desde el punto de vista de la preparación tenemos que para que el jamón crudo cortado alcance su máximo aroma y sabor, este debe tener una temperatura que viene entre 20 y 25 grados. Si el jamón está demasiado frío y debemos servirlo de inmediato, podemos calentar el plato donde vayamos a servirlo para que adquiera una temperatura adecuada. Sin embargo, debemos tener cuidado de no calentar demasiado para no estropear el alimento. El jamón debe servirse siempre en lonchas, sin colocarlas una encima de la otra y a temperatura ambiente. Nunca frío, nunca muy caliente. El jamón se acompaña con frecuencia con un vino tinto. Ok, en esta parte, hablando de cómo se tiene que servir el jamón, sí, lo ideal es que el jamón siempre se tiene que servir y ofrecer en lonchas, ajá, que se tienen que ir cortando pues poco a poco, o van a depender mucho, ¿no? De qué tamaño las corten, pero lo ideal también es que no se tienen que encimar una con otra y tienen que estar en un ambiente adecuado. Pero bueno, vamos a dejarle hasta aquí, chicos. Ya se está terminando de cumplir el tiempo y los veo hasta el día viernes. Al rato les mando la práctica, ¿vale? Estén muy bien y cuídense mucho. Gracias, chef. Nos vemos. Bye, bye. Gracias, nos vemos. Bye. Gracias, chef.